a presentar la tesis con nombre a la vista, plataforma de experimentación criptográfica basada en geometría algebraica. Los sinodales del examen somos el profesor Felius Arroz, del Departamento de Matemáticas, y el profesor Luis de la Fraga, de este departamento, así como yo mismo, que soy el director de tesis. Entonces, Eliber, por favor, esperamos una presentación de, digamos, unos entre 40 y 50 minutos. En ese caso, digamos, a la 12:20, no, 1:20, a lo sumo debemos terminar. Y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas y luego les pediremos que nos permitan deliberar en privado. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Eliber Pérez Villegas. Hoy voy a presentar mi tema de tesis, que es Plataforma de Experimentación Criptográfica basada en geometría algebraica. Mi director de tesis es el doctor Guillermo Morales Luna. La estructura de la presentación es la siguiente: veremos una breve introducción, un marco teórico, en lo que abordaremos los conceptos básicos para entender el contenido de esta presentación. Reducción del tamaño de claves, una codificación que propusimos para reducir el tamaño de las claves de la criptografía que estamos manejando. Posteriormente pasaremos a la implementación y resultados de la plataforma que desarrollamos y finalmente las conclusiones. En la actualidad, entre los esquemas más utilizados en la práctica se encuentran, por ejemplo, RSA, el GAMAL y la criptografía de curvas elípticas. RSA, por ejemplo, basa su seguridad en el problema de factorización, en el que nos dice que, dado un número n, es necesario encontrar sus factores primos p y q. Por otro lado, el GAMAL y la criptografía de curvas elípticas basa su seguridad en el problema del logaritmo discreto, en el que, dado un grupo G de orden finito n y un generador G en G, dado un h en G, es necesario encontrar un x entre 0 y n-1, tal que h sea igual a g a la x. Utilizando nuestro cómputo actual, el cómputo clásico, esta criptografía es segura debido a que no existen algoritmos que puedan resolver estos problemas en tipo polinomial. Sin embargo, en una computadora cuántica esto deja de ser así, debido a que utilizando el algoritmo de Shor es posible resolver el problema de factorización y el problema del logaritmo discreto en tipo polinomial. Por lo tanto, es que se ha estado investigando sobre algunas alternativas en la criptografía que sea resistente al cómputo cuántico. Entre esas alternativas está, por ejemplo, la criptografía postcuántica. En la criptografía postcuántica tenemos diferentes tipos de criptografía, entre los que están, por ejemplo, la criptografía basada en corrección de errores, criptografía basada en funciones hash, criptografía basada en látices, la criptografía basada en isogenias, y la criptografía sobre varias variables, que es sobre la que nosotros nos estamos enfocándonos en esta tesis. La criptografía sobre varias variables basa su seguridad en el problema de encontrar soluciones a sistemas de polinomios de grado 2 sobre varias variables en campos finitos. Esta criptografía ha sido de gran interés en los últimos años debido a que encontrar soluciones a este tipo de ecuaciones ha sido demostrado ser un problema NP concreto, por lo que cae dentro de los esquemas de criptografía postcuántica y pues es resistente a cómputo cuántico. La criptografía postcuántica son criptografía que se puede utilizar en nuestro cómputo actual y sin embargo sigue siendo segura contra el cómputo cuántico. Problemática: Jin-Tai Ding menciona que la criptografía sobre varias variables tiene futuro, sin embargo es necesario seguir realizando pruebas sobre la seguridad de esta. Para esto se vuelve necesario contar con implementaciones de esquemas criptográficos de este tipo para probar su seguridad utilizando ataques que han sido demostrados ser eficientes en la práctica, en la teoría.
demostrar a ver si funcionan igual en la práctica, y sobre algunos otros esquemas que han sido propuestos a ver si siguen siendo vulnerables. Los problemas principales en los que basa su seguridad ese tipo de criptografía es el problema de isomorfismo en polinomios y el problema MQ. El problema de isomorfismo en polinomios nos dice que dados dos conjuntos de polinomios f y g en un anillo de polinomios, es necesario encontrar dos transformaciones afines a T si existieran, tales que se cumpla la condición de que f sea igual a la composición de T, G y S. Por otro lado, el problema MQ se queda dado una entrada, un conjunto de polinomios cuadráticos dentro de un anillo de polinomios y un vector y en escala m, es necesario encontrar un vector x tal que evaluado en el conjunto de polinomios nos dé como resultado el vector y. Debido a que es necesario seguir realizando pruebas sobre este tipo de criptografía, como lo menciona Jim Tating, nosotros proponemos una plataforma en la que incluimos distintas implementaciones de este tipo de criptografía. Una plataforma tipo OpenSSL que nos permite la generación de claves de cada uno de estos esquemas y realizar operaciones de firma y verificación. Para esto probamos distintas implementaciones que encontramos en la red, distintas implementaciones de estos esquemas, dentro de las que 7 las incorporamos en nuestro sistema. De igual manera realizamos las implementaciones de otros 3 esquemas que de igual manera lo incorporamos en nuestra plataforma y ofrecemos un sistema que puede ser instalado y ejecutado de manera eficiente en cualquier equipo de cómputo utilizando Linux y Unix. El primer esquema de criptografía sobre varias variables fue propuesto en 1988 por Matsumoto e Imai. Era un esquema de cifrado y firmas digitales que le llamaron C estrella o MI por las iniciales de los autores. Al gobierno japonés le llamó tanto la atención este esquema debido a su eficiencia en tiempos de ejecución, tanto en las firmas tan cortas que producía, que quiso ser implementado como un estándar. Sin embargo, un poco antes de su etapa final de selección, fue roto por un francés llamado Jacques Patry en 1995, utilizando un ataque de linearización. Pues, podría haber parecido el fin de esta criptografía, sin embargo, a partir de ahí empezaron a surgir distintas variantes, entre las que están, por ejemplo, Minus y Plus, Minus propuesta por Adi Shamir y Aviat Kipnis, en la que nos dice que de la clave pública hay que eliminar R polinomios. Esto elimina la vulnerabilidad que tenía al ataque de linearización. Sin embargo, un esquema de cifrado lo convierte en un esquema de firmas debido a que se pierde la inyectividad dentro del sistema. Por otro lado, la variante Plus nos indica que hay que agregar S polinomios a la clave pública. Este no proporciona ninguna seguridad extra debido a que el ataque de linearización sigue siendo efectivo. Sin embargo, en una combinación con la variante Minus es posible convertir de nuevo un esquema de firmas en un esquema de cifrado. Jacques Patry, quien quebrantó el esquema de Matsumoto Imai, propuso en 1996 otro esquema siguiendo la misma idea llamado HFE, Hidden Field Equations. Sin embargo, existe más de un ataque conocido para este esquema, entre el que está, por ejemplo, el ataque de rango mínimo de Adi Shamir, o el mismo Fowler, que lo quebrantó utilizando su algoritmo para cálculo de bases de Ground, F5. Ese flash es otro esquema de ese tipo de criptografía, cuenta con 3 distintas versiones. Su campo base es F2 a la 7. Fue propuesto para ser utilizado en tarjetas inteligentes. Sin embargo, la primera versión de ese flash fue quebrantada debido a que los coeficientes dentro de la clave pública se cerraban para que estuvieran dentro del campo F2 a la 1, de manera que las claves públicas fueran más cortas. Inmediatamente después de ser quebrantado,
pues se eliminó esa restricción y ya estando los coeficientes en el F2 a la 7, pues ya no pudo ser quebrantado mediante un ataque. Sin embargo, después el mismo autor, por preocupaciones acerca de la seguridad de este esquema, mencionó que era necesario utilizar ese file versión 3, quien genera unas firmas un poco más largas. Sin embargo, no existe un ataque conocido para ese file versión 2. Quartz es otra variante, es estrella. Aún no ha sido roto, sin embargo sus tiempos de respuesta son muy malos, tomando cerca de 11 segundos para generar una firma, y pues en la práctica 11 segundos no es un tiempo aceptable. La construcción general de los esquemas del tipo de Matsumoto dicen que dado un campo finito K de característica P y cardinalidad Q y un polinomio irreducible de grado N y G de X, definimos una extensión de campo K sub 1 y un isomorfismo entre K sub 1 y K a la N. Dada una función no lineal f que se puede invertir fácilmente, para cumplir esta propiedad es necesario seleccionar un valor de θ entre 0 y n que cumpla la condición que el máximo común divisor de cual a θ más 1 igual a n menos 1 sea igual a 1. Dadas dos transformaciones afines L1 y L2, la clave pública está dada por un conjunto de m polinomios que se forma a partir de la composición de las transformaciones afines L1 y L2 y la función cuadrática. Cada polinomio está dentro de un anillo de polinomios. ASN1, Abstract Syntax Notation 1, es un formato, un lenguaje estándar que nos permite representar la información de manera que se puede interpretar por cualquier dispositivo electrónico independientemente de que se esté utilizando. Para la codificación de la información utilizando ese N1 se tiene un conjunto de reglas que nos indican cómo es que la información ha de codificarse, entre las que están, por ejemplo, Distinguished Encoding Rules, Basic Encoding Rules, Canonical Encoding Rules, entre otras más. ASN1 provee algunos tipos de datos ya definidos que pueden ser utilizados, como los enteros, booleanos, reales, cadenas de caracteres, cadenas de bytes, entre otros más. El conjunto de reglas BER fue el que apareció primero con el estándar. Utiliza una estructura llamada TLB para almacenar la información. TLB son las iniciales para Type, Length y Value, en la que Type es un byte que nos indica qué tipo de dato es el que estamos manejando. Length, cuántos bytes son necesarios para representar el valor de este dato. En caso de que un byte no sea suficiente para representar el número de bytes necesarios para el valor, el primer bit de ese byte se queda en 1 y los 7 bits restantes nos indican cuántos bytes son necesarios para representar la longitud del valor. Y por último, en el valor pues son L bytes que almacenan el valor del dato. Dentro del valor se pueden seguir almacenando estructuras TLB, tal como se puede ver en la imagen, que se puede crear una anidación de este tipo de estructuras. Propusimos una codificación para las claves públicas y privadas de este tipo de criptografía, de manera de que pudiéramos reducir un poco el tamaño, reducir lo más posible el tamaño de las claves, tanto la clave pública como la clave privada. Cada polinomio sobre n variables se puede escribir como la triangular superior, la parte triangular superior de una matriz de n más 1 por n más 1, donde cada elemento dentro de la matriz es un elemento dentro del campo de FP de acá. De esta manera, cada polinomio tiene un tamaño en bits de n cuadrado más 3n más 2 entre 2 por k. Como ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de un polinomio con 3 variables sobre f2 a la 3. Cada elemento es un campo en f2 a la 3 y la representación binaria de este polinomio pues, es la concatenación de cada uno de estos valores. En la representación binaria, cada terna es un elemento en f2 a la 3 y nos representa este polinomio que podemos ver aquí, que es solamente un ejemplo. Para codificar toda la clave pública, que son un conjunto de polinomios dentro de un anillo sobre n variables,
En campos de característica 2, el tamaño total de la clave pública tendría un tamaño de n al cuadrado más 3n más 2 entre 2 por k, que es el tamaño de cada un polinomio, por m, que es la cantidad de polinomios que tenemos. Como estuvimos trabajando con distintos esquemas, siguiendo la idea, por ejemplo, como la de Matsumoto, en el que cambiamos los parámetros, propusimos unos objetos en ASN1 para codificar esta información. Para la clave privada, por ejemplo, tenemos un objeto que se llama PKC Private Key, que nos almacena la característica del grado del campo, la extensión del campo, el valor de θ, como que mencionamos anteriormente, y las dos transformaciones afines. Tomando en cuenta su representación como tal, los polinomios como tal, y la codificación que realizamos, se logra una pequeña reducción aquí en la clave privada, donde por ejemplo nos fuimos hasta 100 variables y 100 polinomios, y la clave en claro se reduce de 40.6 kilobytes a 3.5. Para la clave pública propone un objeto llamado MPKC Public Key, donde se almacena el número de variables, el número de polinomios, la característica y el grado del campo, y la clave pública codificada. Aquí se logra una reducción un poco más grande comparado a la clave privada. Los polinomios en claro, por ejemplo, con 100 variables y 100 polinomios, tiene un tamaño de aproximadamente 5 megabytes y se reduce a casi 87 kilobytes. Nosotros proponemos una plataforma que incorpora un total de 10 implementaciones de esquemas de criptografía sobre varias variables. Dentro de estos 10 esquemas están los siguientes. El Rainbow 5640 este esquema maneja 56 variables y 40 polinomios. Rainbow 6440, 64 variables y 40 polinomios, ambos sobre el campo F31, y tiene una seguridad de 80 bits. Rainbow 1624-2020 tiene 64 variables y 40 polinomios sobre el campo F2 a la 4. Rainbow 256-18-12-12 tiene un total de 42 variables y 24 polinomios sobre F2 a la 8. TT6440, de igual manera, 64 variables, 40 polinomios. 3ICP, 53 variables, 36 polinomios. Todos estos con una seguridad de 80 bits. Bueno, 3ICP tiene una seguridad mayor a 128 bits. PFlash es una variante de SFlash, de igual manera con una seguridad de 80 bits. SFlash versión 1, que ya está roto. SFlash versión 2, aproximadamente 80 bits. Y aceite y vinagre no equilibrado, que tiene un total de 120 variables, 40 polinomios, sobre F2 a la 4. Las últimas 3 fueron las implementaciones nuestras. Las otras 7 implementaciones son implementaciones que encontramos ya en la red y decidimos acoplarlas dentro de nuestro sistema. Para la codificación de las claves, aquí se propusieron otros objetos, debido a que cada esquema ya tiene sus valores fijos del número de variables, el número de polinomios y los campos bases que manejan. Solamente estaríamos ocupando espacio extra almacenando este tipo de valores. Para la pareja de claves tenemos un objeto que se llama MPKC Keeper, que almacena el nombre del esquema que se está almacenando con una cadena de caracteres, y la clave pública y la clave privada como cadenas de bytes. La clave pública y la clave privada se pueden extraer del archivo que contiene la pareja de claves. Entonces tenemos dos objetos para la clave pública y para la clave privada, public key y private key, en el que de igual manera maneja el nombre del esquema como una cadena de caracteres y la clave como una cadena de bytes. Para las firmas digitales tenemos un objeto que se llama PKC Signature, que maneja el esquema con el que fue generado, la función hash que fue utilizada para producir esta firma, y la firma como tal como una cadena de bytes. El sistema lo llamamos MQ Crypto,
por ser esquemas que basan su seguridad en este tipo de problema, y se encuentran disponibles en un repositorio donde puede ser descargado e instalado fácilmente. Requiere de 3 dependencias para realizar su instalación, en el que por ejemplo está las herramientas de desarrollo de BASIC 2, que fue un algoritmo de compresión que utilizamos tanto para las claves públicas y privadas, las herramientas de desarrollo de SSL, donde utilizamos los algoritmos de criptografía simétrica AES, y otros libsodium, que son herramientas criptográficas donde hicimos uso de un generador pseudo-aleatorio, así como las funciones hash. Al descargar este sistema se puede seguir el método tradicional para instalaciones en sistemas Linux y Unix, donde con configure verifica la existencia de las dependencias necesarias dentro del sistema, desde donde se genera el archivo makefile. Make nos realiza la compilación del sistema, y make install lo que hace es ya instalar el sistema moviendo los archivos necesarios, las carpetas correspondientes para su correcta instalación. La plataforma se pueden ejecutar las siguientes instrucciones. List schemes nos despliega una lista con cada uno de los esquemas que puede ser utilizado, con el nombre como tal, como debe de ingresarse. La función genkeys genera una pareja de claves y recibe las siguientes opciones. Scheme, que indica qué esquema es el que vamos a utilizar. Out, la ruta y nombre del archivo donde se va a almacenar la clave. Zip, en caso de que la pareja de claves generada quiera ser pasada por un método de compresión utilizando BASIC 2. SIM encryption, qué algoritmo de criptografía simétrica se va a utilizar, entre los que están por ejemplo AES 128, 192, 256 en modo CBC y SB. Y PAS, la contraseña que se va a utilizar para realizar el cifrado con el algoritmo simétrico. Genkeys lo que hace es generar la clave de cada uno de los esquemas. Una vez generado, se realiza la codificación en ASN1, se pasa por el método de cifrado simétrico, después se codifica en base 64 para producir el archivo que se va a generar como salida. Y por último, si se utiliza un método de compresión, a ese archivo solamente se le aplica la compresión utilizando BASIC 2. La función keys nos permite la extracción de las claves a partir de un archivo que contenga una pareja de claves. Se puede extraer la clave pública y la clave privada, o una separada, la que se quiera utilizar. Recibe los siguientes parámetros: el archivo que contiene la pareja de claves. Pugout, en caso de que se quiera extraer la clave pública, en la que se le indica la ruta y nombre del archivo donde se va a almacenar. Privout, que almacena la ruta y el nombre del archivo donde se va a producir la salida de la clave privada. Pass-in, la contraseña para descifrar el archivo que contiene la pareja de claves. Zip, en caso de que las claves que se van a extraer también se quieran comprimir. Decrypt, en caso de que la clave privada que se va a extraer quiera almacenarse de manera descifrada. De otra manera, la clave privada se va a almacenar cifrada con la misma clave que está cifrada en la pareja de claves. La función sign nos permite producir una firma utilizando una clave privada. Recibe como tal una clave privada, la ruta y el nombre del archivo donde se encuentra el archivo que se va a firmar. Out nos indica el nombre donde la ruta y el nombre del archivo donde se va a almacenar la firma digital. DKST, que es la función hash que vamos a utilizar. Aquí solamente estamos manejando SHA-256, SHA-512.
la contraseña para descifrar la clave privada, y en caso de que la salida se quiera comprimir utilizando versículos, debido a que las firmas aquí son muy cortas, el método de compresión resultó no ser muy eficiente, produciendo un archivo más grande que pues la clave así de descomprimida. Por último, la función verify nos permite verificar una firma digital utilizando una clave pública. Recibe una clave pública como tal, puede recibir el archivo que contiene una pareja de claves, el nombre del archivo original sobre el que se va a verificar la firma y la contraseña para descifrar la clave. La clave en caso de que se esté utilizando el archivo que contenga la pareja de claves se encuentre cifrado. Vamos a ver un pequeño ejemplo del sistema funcionando. Que por ejemplo tenemos un esquema aquí. Vamos a utilizar Rainbow 5640. Eso es para generar claves. Sí. Aquí lo que está haciendo es, va a generar una pareja de claves. Le estamos indicando que queremos una clave de Rainbow 5640 y lo va a almacenar en un archivo que se llama Rainbow 5640 keeper.pen. Como vieron, le eliminé la parte donde indica la contraseña dentro de la misma línea de comando, y al no tenerla, al querer ejecutar la instrucción nos impide la contraseña tal como lo hace por ejemplo OpenSSL. Y aquí indicamos una contraseña y nos despliega los mensajes donde dice que se está generando una pareja de claves y un mensaje de éxito que dice que la pareja de claves se almacena en tal archivo. Aquí tenemos este archivo que contiene esta pareja de claves y lo podemos ver codificada en base 64 y nos indica que está cifrado utilizando AES-256 en modo CBC. List schemes, como había mencionado, me despliega una lista con todos los esquemas que se pueden utilizar. Siguiendo ese nombre se pueden utilizar para la generación de clave. La función keys nos permite realizar la extracción en diferentes archivos, en distintos archivos, tanto de la clave pública como de la clave privada. Aquí estamos ejecutando la función keys, le estamos pasando el archivo que acabamos de generar con la pareja de claves. Pugout le indica que en Rainbow 5640 public key.pen queremos almacenar la clave pública y la clave privada en este otro archivo. Y aquí dentro de la misma línea indicamos la contraseña que utilizamos para cifrar la clave. Aquí nos despliega estos mensajes, nos indica que la clave pública y la clave privada fueron almacenadas en esos archivos y podemos verificar que esos archivos existan aquí mismo. Aquí por ejemplo tenemos la clave pública codificada. ¿Aquí cuántos polinomios hay? En Rainbow 5640 tenemos 40 polinomios y 56 variables sobre F31. 40 polinomios de 56 valores. Sobre F31. Sobre F31. Sí. Y la clave privada, como no indicamos que la queremos almacenar de manera descifrada, la clave privada igual está cifrada utilizando AES-256 en modo CBC, tal como lo está la pareja de claves. Para generar una firma utilizamos la función sign, le pasamos la clave privada, en este caso le estamos enviando la pareja de claves, el archivo que queremos firmar y el archivo donde queremos almacenar la firma, el 25640 sign, utiliza el SHA-512 y la contraseña que utilizamos
para descifrar la pareja de claves. Aquí nos genera la firma. Es una firma muy corta. Ahorita vamos a ver los tamaños de firma que producen cada uno de estos esquemas. Y por último, realizamos la verificación de esta firma. Utilizando la función verify, y digamos que queremos utilizar la clave pública, el archivo de entrada es test.pdf y la firma que almacenamos. Y aquí nos da un mensaje sobre si es que se pudo verificar con éxito o no la firma. El repositorio se encuentra, el sistema se encuentra disponible en un repositorio en GitHub, donde contiene las instalaciones necesarias las instrucciones necesarias para realizar la instalación de este sistema, incluido pues, cada una de las librerías y cómo realizarlo, algún problema que se presentó en el sistema Mac, un problema con la dependencia de OpenSSL, cómo solucionarlo, y un pequeño manual de uso. Dentro igual se incluyen unas demostraciones de cómo utilizar este sistema. Las claves, los tamaños de claves que genera cada uno de los esquemas son los siguientes. El Rebo 5640 genera una pareja de claves de 176 kilobytes, la clave pública es 59 y la privada es 116. La pareja de claves es la suma de la pública y la privada separadas. Rebo 6440 de 281 kilobytes, 266 para Rebo 1624 2020. Rebo 256 18 12 12 genera unas claves un poco más cortas, 72 kilobytes. TT 6440 de 100 kilobytes, 3SP de 65, Flash de 105, ese Flash con las claves más cortas, de hecho por eso fue quebrantado con casi 4. Ese Flash version 2 con 26 y aceite y vinagre no equilibrado con claves más largas de casi 387 kilobytes. El tamaño de firmas que producen son los siguientes. Rebo 5640 produce una firma de 37 bytes. El valor que podemos ver a la izquierda es la firma una vez codificada en ASN1, codificada en ASN1 y ya codificada en base 64 para produciendo su archivo de salida. Rebo 6440 produce una firma de 43 bytes. Rebo 1624 2020 40, 42 para Rebo 256 18 12 12, Rebo 6440 con 43 bytes, 3SP de 36 bytes, P-Flash y las dos versiones de Flash de 37 bytes y aceite y vinagre con las firmas más largas también de 60 bytes. Las firmas dependen del número de variables y el campo sobre el que se encuentra el esquema. El sistema que presentamos aquí es auxiliar para realizar criptografía sobre varias variables. A pesar de que varios esquemas que han sido propuestos de esta criptografía han sido fragmentados, se sigue tomando en cuenta como una alternativa para el cómputo cuántico. En la codificación de las claves que presentamos, pues se muestran ser eficientes tomando en cuenta su representación como tal, como los polinomios como tal en claro. Sin embargo, si lo comparamos con las claves que generan, por ejemplo, esquemas como RCA o la criptografía de curvas elípticas, estas siguen siendo enormes. De todas maneras, seguimos trabajando en el diseño de cómo podemos codificar esto de manera que se pueda producir una reducción aún más eficiente. Y pues MQCrypto es capaz de generar claves y producir firmas con estos esquemas vivos que están incorporados de manera eficiente. El sistema se encuentra disponible en un repositorio en GitHub donde puede seguir creciendo en un futuro, agregando más esquemas, tanto de firma como de cifrado. Y
De igual manera, en algún momento se puede agregar pues tal vez alguna autoridad certificadora, de manera que se puedan crear certificados digitales con este tipo de criptografía. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a empezar una ronda de preguntas. Comenzamos con Feliu, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, es un trabajo muy extenso porque tiene que cubrir una parte teórica más o menos amplia de teoría algebraica y esta otra parte pues, que también has tenido que avanzar mucho, entonces me parece un trabajo bastante bien hecho, bastante bien estructurado. Y ahora me gustaría un poco que nos platicaras sobre tus opiniones personales, sobre qué tan necesario es el cómputo poscuántico. O sea, si realmente va a llegar el día en que este tipo de algoritmos van a tener que tomar el lugar de los que ahora están utilizándose. Pues sí, pues muchos mencionan de que para la computadora, que salga una computadora cuántica, pues todavía faltan, no sé, unos 30, 40 años más, ¿no? No hay de qué alarmarnos todavía, pero ya es necesario, pues yo considero que ya es necesario ir viendo estas alternativas para ver qué es lo que va a reemplazar a la criptografía que estamos manejando, porque en su momento llega a salir una computadora cuántica y pues nos quedamos todos. ¿Qué es lo que está frenando el cómputo cuántico? ¿Por qué no lo podemos tener en menos tiempo? Pues, ¿por qué no lo podemos tener en menos tiempo? Hasta ahorita lo que he visto, pues lo que se ha trabajado de cómputo cuántico, pues no parece ser muy eficiente. El por qué, la verdad no sé muy bien por qué no se está avanzando tan rápido en ese tema. Pero son problemas físicos muy delicados, esencialmente poner partículas en situaciones de coherencia y de coherencia. Hay diferentes modelos físicos, pero son problemas muy difíciles. Los desarrollos reportados son apenas de decenas de qubits. Para quebrantar RSA de 1024 qubits con el algoritmo de Shor se requeriría de 1000 al cubo, o sea, del orden de 100 millones de qubits. Así que todavía está lejos la meta. Bueno, ahora sobre el uso de estos esquemas basados en ideales sobre anillos de polinomios, ¿cuáles son, digamos, las limitaciones más fuertes que se presentan? O sea, ya vimos, por ejemplo, que pues los tamaños de las llaves pues son gigantescos y eso pues, trae como consecuencia que todo sea muy tardado y la transmisión de llaves pues, también es un problema fuerte. Pero ¿qué otros problemas encuentras? Pues los problemas que se tienen más que nada es de que pues gran parte de estos esquemas han sido quebrantados. Las claves que se generan pues sí son demasiado grandes, sin embargo los tiempos de respuesta para producir una firma resultan ser muy eficientes comparándolos por ejemplo con RSA. De igual manera el tamaño de las firmas que se generan pues resulta también ser muy eficiente. Creo que de los mayores inconvenientes más que nada es eso de la seguridad, de que como gran parte de estos esquemas ha sido quebrantado, pues puede estar como que pues no muy seguro. Por eso se propone de que pues es necesario seguir realizando muchas pruebas sobre la seguridad de esta criptografía. Y en términos de la variedad geométrica asociada a estos ideales, ¿qué puedes decirnos? O sea, ¿hay algunas características que nos puedas recomendar sobre estas variables? O sea, estos conjuntos de vectores que satisfacen a los polinomios, ¿qué características deberían de cumplir? ¿Qué características deberían de cumplir? Para poder buscar un buen esquema polinomial. Pues en los vectores
que vienen siendo las soluciones, Ajá, exacto. pues tampoco nos podemos ir a un tamaño en campos muy grande, porque esto es lo que hace que pues también las claves crezcan tanto. Se trabaja, se estudia mucho sobre qué campos resultan ser más eficientes, tanto en cuestión de eficiencia como en seguridad. Estuve viendo algunos artículos en el que mencionan algunos campos. Tres de los más mencionados son algunos que utilizan estos esquemas: F31, F2 a la 4, F2 a la 8. El por qué no tengo muy claro cómo es que seleccionaron estos valores. Sin embargo, pues son los valores que más recomiendan utilizar para realizar distintos tipos de esquemas, y son de los que más se están utilizando. De los esquemas que estoy viendo, son de los que más se están utilizando. Okay, a ver si podemos orientar un poquito mejor la pregunta. Por ejemplo, si yo tengo un ideal, ¿bajo qué condiciones resulta más sencillo construir una base de Grosvenor? Que es una de las cosas que se han hecho mucho para implementar este tipo de esquemas. O sea, ¿qué condiciones debe satisfacer el ideal para que con cierta facilidad él pueda construir la base de Grosvenor? La respuesta está relacionada con esa situación. O sea, si tú me das un conjunto de polinomios que fácilmente se pueda encontrar una base de Grosvenor, pues entonces pues fácilmente lo puedes quebrantar, simplemente pues encontrando su base y se acabó. Pero ¿qué es lo que hace que puedas encontrar fácilmente? Que es lo que hace que puedan encontrar fácil una base de Grosvenor seleccionando estos parámetros. ¿Revisaste el algoritmo de Buchberger? Sí. ¿Qué es lo que hace que el algoritmo de Buchberger tenga un mejor desempeño? No, está bien, o sea, lo que quisiera es que tomaras nota de esta situación para que tú mismo puedas encontrar mejores esquemas con los que puedas probar tu misma plataforma. O sea, en un trabajo futuro tú lo puedes hacer, y efectivamente ese es el tipo de cosas que tendrías que investigar. En general, cuando la variedad es muy pequeña, o el complemento de la variedad es muy pequeño, entonces tú fácilmente puedes encontrar una base de Grosvenor. Pero si tú ahora tratas de complicar esa parte y ahora haces que las variedades sean muy grandes, entonces facilitas el algoritmo de fuerza bruta, ¿sí me entiendes? Un algoritmo de fuerza bruta pues fácilmente va a encontrar soluciones, pues tampoco quieres eso. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, conforme tú reduces el tamaño de tu variedad de alguna manera, pues estás facilitando el problema de encontrar la base de Grosvenor. Ahora, si lo tratas de complicar, pues entonces puede ser que al tratar de complicarlo, entonces lo que tú estés logrando es que alguien que simplemente por fuerza bruta se pone a tratar de construir elementos en la variedad, le pegue uno nomás de puro chiripazo, porque al ser muy grande la variedad, pues tienes más probabilidades de encontrar una solución. Entonces es un compromiso que ni la variedad debe ser muy chiquita, pero tampoco muy grandota. Entonces ese desequilibrio es lo que hace que sea extremadamente difícil encontrar buenos esquemas polinomiales. Entonces la herramienta que tienes es fabulosa, o sea, y yo creo que como un trabajo de maestría es fantástico, pero realmente tiene que ser aprovechado en esta otra dirección. O sea, vamos ahora a buscar esquemas, o sea, de que los tiene que haber, y de hecho se han encontrado algunos,
Lo que pasa es que cuando ya te vas a la parte de generación de claves, pues entonces se vuelve extremadamente lento. Entonces como que es un animal extremadamente complejo y si no se ha descartado, pues es porque sí tiene posibilidades, sí podemos encontrar en este universo formas adecuadas para hacer criptografía, pero todavía hay que seguir avanzando y ese es el sentido del corriente. Entonces, pues a mí me parece bastante poderoso y bastante bueno. Muy bien, gracias, Luis. ¿Dónde está el tema de reducción del tamaño de claves? Los números que te pueden salir de los coeficientes de los polinomios pues son números que no son en ASCII y tú los guardas aquí en la representación ASN. ¿Cómo le haces para que se puedan guardar? Los números, Los coeficientes. los coeficientes como tal, codificado, tal como lo vimos aquí en este ejemplo, en el que pues, un elemento en F2 de la red lo podemos ver como un espacio vectorial. Sí, pero esos números podrían seguir siendo que no son en ASCII. Y yo entiendo que la representación en ASN debe estar en ASCII. La representación en ASN debe estar en ASCII. ¿Sí o no? De hecho, pues ASCII, ASN1 regresa un archivo como tal en binario. Ok. Un archivo como tal en binario no. O sea, puedes codificar directamente las... Sí, creamos un objeto, en este caso polinomial set, que lo almacenamos como un entero, y ya se va a almacenar como un entero de esta cantidad de bits. Okay. De esta cantidad de bits. Entonces, cuando lo cambias a SSB, en ASCII, ¿para qué? Base 64. Base 64. Sí. ¿Para Ya, qué lo requieres? una vez que tenemos la codificación, tenemos un archivo en binario. Ajá. A este archivo en binario, para producir un archivo de salida en ASCII, ahora sí le realizamos una codificación base 64. Ahora, vete donde están el tamaño de claves. Bueno, antes, esta es la pregunta. ¿Qué significa no? ¿Qué significa esto? Aquí, pues, son los valores de esta misma tabla. Es el crecimiento de... Sí, por eso, de hecho, se me pasó a decirlo, pero sí, son los valores de esta misma tabla. Es el crecimiento de la clave en claro y el crecimiento que tiene un crecimiento cuadrado. ¿De la clave? De la clave en claro. Ajá. Y la clave codificada, como tienen un crecimiento cuadrado. Sin embargo, esta va a crecer un poco más lento. ¿Las dos son cuadráticas? Sí. Ok. Ahora, lo que no entendí es cuando ya explicas que está codificado en ASN, la reducción es brutal. ¿Entendí bien? Aquí. Ahí. Sí. Aquí tomamos en cuenta los polinomios escritos como tal, o sea, el polinomio claro. Y para esto escogimos el peor caso, que sería un polinomio con todos los coeficientes en unos, por ejemplo, para ver el mayor tamaño que podría ocupar. Pero a ver, explícame esto, porque o la clave en claro está muy mal puesta, o la codificación es muy buena, pero no la entendí por qué esta reducción tan brutal. Aquí estamos trabajando solamente con polinomios, no como generaciones de claves de esquemas como tal, Ajá. sino... Sí, nada más, me queda claro que son los posibles, Sí. pero explícame por qué esta reducción tan... es miles. Sí, porque en ASCII tenemos... A ver si tengo cómo está escrito. Está así. Tenemos unos polinomios como tal. Eso es otro problema. Y pues, por ejemplo, todo lo que ocupa este espacio de aquí
Vamos a ver cómo por ejemplo este de aquí, en el que hay más bits habilitados, se puede decir. Para almacenarlo en ASCII, cada elemento ocupa un byte. Sin embargo, representado como un espacio vectorial, decimos que estamos sobre F2 a la bit, para esto pues necesitamos un total de solamente 10 bits, un poco más de un byte, para representar todo esto de aquí. Y sin embargo, para esta cosa de aquí pues ya necesitamos, no sé, estamos almacenándolo en un total de, que se pueden ser unos 30 o 40 bytes. Por eso es que se logra esa reducción. Como le digo, tomamos el caso en el que todos los bits estarían encendidos, que por ejemplo X a la 9, X a la 8. A ver si estoy entendiendo. El que está en claro, cada bit está representado con 10 bytes. O sea, todos ceros y un 1, todos ceros y un 1, todos ceros y un 1. El que está en claro es cada elemento, como podemos verlo. Ajá. Pero eso sería un bit, ¿no? Ese X a la 9 sería un bit. Sí. Okay. Sí, pero almacenado en ASCII, pues para almacenar un valor, por ejemplo, X, pues requiere un byte para almacenarlo como ASCII. O sea, tenemos el espacio que ocupa en ASCII almacenar este archivo. Está muy pobre esa representación, ¿no? Muy Sí, es muy primitiva, muy rudimentaria esta. Ahí. Muy ingenua, sí. Muy ingenuo, ¿no? Ok. A ver, vete a tu firma. Falta un demo para ver si funciona. Dale el S. Copia el archivo test a otro, test 2. Pone un enter al final. Ok. Sí, sirve. ¿Cuál de los esquemas es el que está en FPLA 4? Porque tú en tu trabajo futuro mencionas que se puede aún reducir más la codificación, ¿no? Este esquema de aquí está en FPLA 4. Ah, Sin embargo, estos dos esquemas fueron construidos por la misma persona. ok. Y al parecer la construcción es muy, pues es toda la misma base. Para representar un elemento en F2 a la 8 pues se requiere un byte. Para representar un elemento en F2 a la 4 se requieren 4 bits. Y como se siguió la misma construcción, siguen ocupando un mismo byte para representar un elemento en F2 a la 4, cuando un byte lo podemos ocupar para representar a dos elementos del mismo. Ahora, vete donde están los tamaños ya con la codificación S a la... Ese es claro. Sí. Y cuando la codificación... Porque pusiste una que era nada más unos cuantos bytes. Ya, soy más. Fueron No, los a ver, sigue. Eso es... ese es el tamaño de firma, Sí, no la codificación final. Sí, es el tamaño de firma ya. Es el tamaño de firma ya codificado. Este lado. Sí, o sea, lo que entiendo es que los archivotes es la reducción que tienes, ¿no? Entonces podrías aumentar los bits de seguridad bajo este esquema y no ponerlos en 80, ¿no? No es tan directo para que tú lo puedas haber hecho en tu trabajo de test. ¿Cómo? Aumentar el tamaño de los polinomios para que los bits, incrementar los bits de seguridad. Pues no sé si solamente con incrementar los polinomios vaya a incrementar como tal la seguridad. Okay. Estos esquemas, pues había una como compilación que se hizo de distintos esquemas de este tipo, que le llamaron Supertop, de donde sacamos estos esquemas y encontramos algunos artículos que eran de
mencionaba la seguridad que proveía cada uno de los esquemas como tal, con los valores tal y como estaba. No sé qué tanto podríamos mejorar la seguridad cambiando estos valores. Muy bien. Es todo. Bien, gracias. Muy bien, gracias. Ya no pusimos las comparaciones de tiempos de ataque. Finalmente, cuando en los esquemas, en el quebrantamiento de estos esquemas, se ha hecho resolviendo los sistemas de ecuaciones respectivos. En las prácticas que tú hiciste, estuviste utilizando mucho Poligori. Sí, al principio utilizamos mucho Poligori para atacar esquemas que nosotros mismos estamos generando, cambiando, modificando, variando el número de variables y polinomios. Todo era sobre f2 a la 1 porque Poligori solamente puede trabajar sobre f2 a la 1. Logramos resolver polinomios, sistemas de ecuaciones de hasta 23 polinomios de manera eficiente. 24 polinomios pues ya no terminaba. Ajá. De pronto marca un error. El cálculo de bases de Gromner ¿Son 24 polinomios y cuántas variables? 24 polinomios y creo que fueron aproximadamente 21 variables. Ajá. Entonces aquí cuando estás usando 40 polinomios y 56 variables, es seguramente resistente a estas herramientas disponibles de manera inmediata, ¿sí? Sí, de hecho estuvimos atacando ese Flash versión 1 que ya estaba roto, pero por otro medio. Sin embargo, ese Flash versión 1 trabaja sobre F2 a la 1, los polinomios están sobre F2 a la 1, pero tiene 26 polinomios y 37 variables, sin embargo no era posible encontrar soluciones a los sistemas que producían su clave pública. Ya, porque efectivamente los esquemas generales de ataques pues tienen un tiempo polinomial, pero los grados de esos polinomios son todavía bastante altos. Entonces, incrementando los parámetros, pues ya se puede ir por encima de tiempos y de recursos razonables, ¿no? Y en la práctica, digamos que también pensando de manera naive, en la práctica todavía pueden ser útiles. Es decir, aunque han sido quebrantados los métodos, no necesariamente son desechables por completo, ¿no? Sí, todavía siguen siendo útiles porque, pues no sé, por lo menos aquí ya con 24 variables no podemos resolverlos y varios de estos esquemas están en lo doble o más arriba de eso. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta por parte de los sinodales? No, Bien, pues muchas gracias. Entonces les vamos a pedir, por favor, que